Eh, bueno, voy a dar una exposición final de los temas que se han abordado en todas las semanas en el curso de psicofarmacología, que les habla Yandela Ramírez. Voy a hablar un poco sobre el índice del contenido de mi exposición. Voy a dar una breve introducción, vamos a hablar sobre la farmacodinamia, la farmacocinética, la farmacodependencia, agonismo y antagonismo en los fármacos, agonismo y antagonismo en los fármacos, también antidepresivos, ansiolíticos, psicofármacos para el trastorno de personalidad, farmacogenética y farmacogenómica, unas breves conclusiones sobre los temas abordados, las referencias bibliográficas. Introducción. La psicofarmacología estudia cómo los medicamentos afectan en el sistema nervioso, ayudan a tratar los trastornos mentales. Bueno, en esa exposición vamos a revisar los conceptos esenciales de la farmacodinamia, la farmacocinética, que explican cómo actúan y cómo se procesan los fármacos en el cuerpo. También hablaremos de la farmacodependencia, el agonismo y el antagonismo, y el uso de antidepresivos y ansiolíticos. Además, abordaremos el tratamiento farmacológico en trastornos de personalidad y exploraremos la farmacogenética y la farmacogenómica, que permiten personalizar los tratamientos según la genética del paciente. El objetivo es comprender el funcionamiento y la aplicación clínica de los psicofármacos. Farmacodinamia. Es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos que un fármaco produce en el organismo y cómo esos efectos se originan a nivel molecular. En la psicofarmacología, analiza cómo los medicamentos afectan en el sistema nervioso central para poder modificar los procesos mentales y conductuales. Elementos claves de la farmacodinamia. Interacción con receptores. Los fármacos actúan uniéndose a receptores específicos del cerebro, como la serotonina, dopamina, GABA, lo que genera un efecto biológico. Tipos de acción. Un fármaco puede ser agonista, estimula el receptor, o antagonista, que es quien lo bloquea. Dosis-respuesta. Cuanto mayor sea la dosis, mayor será el efecto, hasta un punto máximo. Potencia y eficacia. La potencia es la capacidad necesaria para causar un efecto y la eficacia es la capacidad máxima del fármaco para poder generar un resultado. Farmacocinética. Parte de la farmacología que estudia el recorrido que hace un fármaco dentro del organismo, desde su administración hasta su eliminación. Analiza cuatro procesos claves, que es la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Permite entender cómo influyen factores como la edad, la genética, el estado hepático o renal y las interacciones medicamentosas en la eficacia y seguridad del tratamiento. Ok, absorción. Es el paso del fármaco desde el lugar de administración de donde se administra hasta la sangre. En la psicofarmacología, la vía más usada es la oral, pero también puede usarse por la intravenosa o intramuscular. La absorción puede variar según factores como la acidez estomacal, la presencia o ausencia de alimentos, la salud del sistema digestivo, la forma farmacéutica del medicamento. Algunos medicamentos, como ciertos antidepresivos, pierden eficacia si se toman alimentos ricos. Em, eh, Cuando se come alimentos ricos en grasas o si el paciente tiene una mala absorción intestinal. Una vez en la sangre, el fármaco se distribuye a los tejidos y órganos por el cuerpo. En el caso de los psicofármacos, eh, logran atravesar la barrera de la hematoencefálica. Eh, bueno, por ejemplo, los antipsicóticos atípicos son los que tienen más alta afinidad por el tejido cerebral y una buena distribución. Mm, eh, Central, a los que son eficaces pero también responsables de efectos secundarios como la somnolencia y la hipotensión. Metabolismo, conocido también como biotransformación. El metabolismo convierte el fármaco en formas más fáciles de eliminar. Este proceso da mayoritariamente en el hígado, donde se actúan enzimas específicas como el sistema de CYP450. Una persona puede metabolizar un fármaco más rápido o más lento, dependiendo de factores como su genética, farmacogenética. El uso de otros medicamentos, el estado de su hígado, por ejemplo, si un paciente con la variante genética del CYP26 podría tener una acumulación tóxica de antidepresivos tricíclicos a una dosis normal.
En cambio, un metabolizador ultra rápido podría eliminarlo antes que surta efecto. Por eso la farmacocinética también es una herramienta para individualizar los tratamientos. Excreción, salida del fármaco del cuerpo. La mayoría de fármacos se eliminan por los riñones, a través de la orina, aunque algunos también se excretan por el hígado, bilis, el sudor, las heces e incluso la leche materna. La excreción depende de la función renal, de la edad del paciente, de la acumulación de metabolitos. En pacientes con enfermedad renal, un fármaco como el litio, que normalmente se excreta por la orina, puede acumularse y provocar toxicidad neurológica si no se ajusta la dosis. Farmacodependencia. Es una condición en la que en el organismo se desarrolla necesidad física o psicológica de consumir un fármaco de forma repetitiva. No solo se trata de querer tomarlo, sino también en el cerebro que hacen que en el cuerpo y la mente lo exigen para poder funcionar con normalidad. Cambios que generan la farmacodependencia. La tolerancia, la abstinencia y deseo compulsivo, que llega a ser de forma un impulso más fuerte e incontrolable de consumirlo nuevamente. Factores que aumentan el riesgo. El uso sin control médico, automedicación y prolongación innecesaria del tratamiento. Historial de consumo previo, alcohol, drogas, trastorno de personalidad impulsivo como el trastorno límite. Fármacos que no generan dependencia física, pero pueden producir malestar al suspenderlos. Los antidepresivos, los antipsicóticos, los estabilizadores del ánimo. Estos pueden causar síntomas de descontinuación, pero no crean adicción ni crack. Ok, los psicofármacos que pueden generar la dependencia, o bueno, que son propensos, las benzodiazepinas. Como ejemplos son el alprazolam, clonazepam, lorazepam, diazepam. Estos tienen un efecto rápido al producir un alivio inmediato. El paciente puede usarlas de forma repetitivas, bueno, generando tolerancia y síntomas de abstinencia si se suspende de golpe. Eh, Inópticos, sedantes no benzodiazepínicos. Ejemplos: solpidem, sopliclona, esopiclona. Se usan para dormir ya que tienen una acción rápida y de corta duración, lo que hace que muchas personas, dependan de ellos para poder conciliar el sueño. Estimulantes del sistema nervioso central. Ejemplos: metilfenidato, anfetaminas como la lisdexamfetamina. Aumenta la dopamina y la norepinefrina, produciendo sensación de energía y concentración. Si se usan sin control o con fines no terapéuticos, pueden crear dependencias psicológicas. Opioides, usados en la psiquiatría o dolor crónico. Ejemplos: el tramadol o la codeína. Activan los receptores opioides, produciendo una intensa sensación de alivio y bienestar. Pueden generar también la dependencia física y psicológica, incluso cuando no son recetados. Ok, fármacos con con potencial menor, pero con riesgo si hay uso prolongado o no controlado. Ejemplos como la pregabalina o gabapentina. En algunos pacientes producen efectos relajantes eufóricos, especialmente si se combinan con el alcohol o los benzodiazepinas, que ya sabemos que son el alprazolam, clonazepam, lorazepam y la diazepam. Agonismo y antagonismo. El, ag- el agon- el antagonismo y el agonismo describen cómo los fármacos interactúan como los receptores del cuerpo. Estas interacciones determinan si un medicamento activa una respuesta o bloquea una señal en el sistema nervioso. Ok, un antagonista se une al receptor y, bueno, este lo activa como si fuera un neurotransmisor natural. Provoca una respuesta celular completa, eh, en la que puede ser deseado o no, dependiendo del contexto. Tipo de agonistas: agonista completo, agonista parcial, agonista indirecto. En el completo se activa el receptor con máxima eficacia. Bueno, en el parcial se une y activa el receptor, pero con menos intensidad. Agonista indirecto. No actúa directamente sobre el receptor, pero aumenta la acción del neurotransmisor. Los agonistas parciales se usan cuando se busca un efecto moderado y más seguro, especialmente en los trastornos donde el exceso de activación también puede ser perjudicial. Un antagonista eh, se une al receptor, pero no lo activa. Su función es impedir que el natural o un fármaco agonista se una y ejerza su acción. Tipos de antagonistas: antagonista competitivo, antagonista no competitivo, antagonista funcional o fisiológico. Antagonista competitivo se une al mismo sitio que el neurotransmisor.
antagonismo no competitivo, se une a otro sitio y cambia la forma del receptor, impidiendo que funcione. La antagonista funcional o fisiológico no actúa directamente sobre el mismo receptor, pero contrarresta sus efectos por otra vía. Algunos antipsicóticos, como la clozapina, también tienen efectos antagonistas sobre múltiples receptores como la dopamina, la serotonina, histamina, acetilcolina, los que explican tanto su eficacia como los efectos secundarios completos. Antidepresivos. Son psicofármacos utilizados para tratar los trastornos afectivos como la depresión mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de pánico, el trastorno disfórico premenstrual, entre otros. Aunque su nombre se asocia con la depresión, su uso va más allá de lo afectivo. También se usan en trastornos crónicos de dolor, insomnio y ciertas fobias. Ok, la clasificación de los antidepresivos. Los antidepresivos se clasifican principalmente según su mecanismo de acción, es decir, qué neurotransmisores modifican y cómo lo hacen. Estos fármacos se utilizan no solo en depresión, sino también en ansiedad, trastornos obsesivos, dolor crónico y bueno, y otras condiciones. La ICRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Estos aumentan los niveles de serotonina en el cerebro al bloquear su recaptación. Son los más usados por su eficacia, seguridad y menor cantidad de efectos secundarios. Ejemplos son la venlafaxina, duloxetina, desvenlafaxina, bueno, inhibidores de recaptación de serotonina, noradrenalina y IRSN. Actúan bloqueando la recaptación de la serotonina y noradrenalina, lo que mejora el estado de ánimo y es útil en el dolor neuropático. Ejemplos: venlafaxina, duloxetina, desvenlafaxina, ATC, antidepresivos tricíclicos. Inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero también afectan otros receptores, lo que produce más efectos secundarios. Eh, bueno, IMAO, inhibidores de monoaminoxidasa. Bloquean la enzima y que destruye la serotonina, eh, dopamina y noradrenalina. Son potentes, pero requieren evitar ciertos alimentos ricos en tiramina, ya que estos pueden provocar crisis hipertensivas. Ejemplos como la fenilcina. Antidepresivos. Atípicos o de nueva generación. No pertenecen a los grupos anteriores. Eh, bueno, tienen mecanismos mixtos o únicos o se eligen según las características del paciente. Eh, por ejemplo, como el bupropión, que aumenta la dopamina, y eh, y noradrenalina no afectan la serotonina. Mirtazapina estimula la liberación de serotonina y noradrenalina. Trazadona antagoniza ciertos receptores de la serotonina útil del insomnio. Milazodona y CRS con una acción parcial sobre los receptores de la serotonina. Vortioxetina modula múltiples receptores de la serotonina con efectos positivos a la cognición. Ansiolíticos, fármacos que reducen la ansiedad. Los ansiolíticos son medicamentos utilizados para poder disminuir la ansiedad, la tensión emocional, la inquietud y los síntomas físicos del estrés, como taquicardia, sudoración, insomnio, sensación de ahogo. También puede utilizarse en el tratamiento de fobias, ataques de pánico, insomnios, crisis nerviosas y síndrome de la abstinencia. Bueno, principalmente sobre el sistema nervioso central, eh, deprimiendo la actividad cerebral excesiva y favoreciendo un estado de calma. Ok, como ya sabemos que son las benzodiazepinas, ya sabemos que encontramos ahí, que es el alprazolam, clonazepam, lorazepam, diazepam. Las características es un efecto rápido, útiles en las crisis de ansiedad, insomnio y pánico, riesgo de dependencia y tolerancia, si es que se usan por tiempo prolongado. Requieren un retiro gradual para evitar la abstinencia. Las benzodiazepinas, no benzodiazepinas. Bueno, tienen una acción similar a las benzodiazepinas, pero son más específicas para el insomnio. No se usan directamente para ansiedad generalizada. Ejemplos: solpidem, sopiclona, esopiclona. Características: inducen el sueño rápidamente, menor efecto ansiolítico sostenido, menor riesgo de dependencia que las benzodiazepinas, aunque sigue presente.
Ansiolíticos no sedantes, alternativos. Son fármacos que reducen la ansiedad sin sedar y que no generan dependencia física. Se utilizan especialmente cuando requieren un tratamiento a largo plazo. Ejemplos como la buspirona, pregabalina, antidepresivos. Indicaciones clínicas comunes de los ansiolíticos. Bueno, eh, como ahí podemos ver, son los trastornos de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, eh, crisis nerviosas agudas, preanestesia, abstinencia de alcohol, en algunos casos efectos secundarios comunes, como la somnolencia, mareos, lentitud mental, disminución de la concentración o memoria, riesgo de caídas en adultos mayores, la tolerancia, síntomas de abstinencia al suspender bruscamente. Psicofármacos para trastornos de personalidad. Son patrones persistentes e inflexibles de comportamiento, pensamiento y afectividad que generan dificultades significativas en la vida social, laboral y emocional del individuo. Aunque el tratamiento principal es la psicoterapia, en muchos casos se recurre a psicofármacos para poder aliviar síntomas específicos. No existe un medicamento que cure un trastorno de personalidad, pero en algunos psicofármacos ayudan a mejorar la impulsividad, ansiedad, irritabilidad, depresión y síntomas psicóticos transitorios. Principales fármacos utilizados. Estabilizadores del estado de ánimo. Se utilizan cuando el paciente presenta impulsividad, irritabilidad o reacciones emocionales descontroladas como el trastorno límite de la personalidad. Eh, bueno, por ejemplo, el litio, valproato de sodio, la motrigina, indicaciones se usan para el control de la impulsividad, regulación emocional, reducción de la agresividad. También bueno, están los antidepresivos que se usan en personas con síntomas depresivos, ansiedad generalizada o sensibilidad al rechazo. Frecuentes trastornos evitativos, dependientes obsesivos compulsivos y de límite. Ejemplos están los ICRS, los ISN y los atípicos. Se usan cuando en la depresión crónica, ansiedad social, eh, irritabilidad persistente, trastornos obsesivos de la personalidad, antipsicóticos atípicos. Se indican en casos de ideación paranoide, eh, psicóticos breves o agresividad descontrolada. Mm, más que nada también se usa en los trastornos de esquizotípico, límite y paranoide. Ejemplos como la risperidona, quetiapina, aripiprazol o lanzapina. Indicaciones: ideas delirantes, transitorias, episodios de despersonalización o desconexión, o conducta hostil autoagresiva. Ahí es donde se requieren estos fármacos. Ansiolíticos se utilizan en situaciones de crisis aguda, ansiedad intensa o ataques de pánico, pero no deben usarse en forma crónica por riesgo de dependencia, que están ahí los lorazepam, clonazepam y el alprazolam. Bueno, importante, se debe usar por corto tiempo, junto a intervenciones psicológicas conductuales y la terapia cognitivo-conductual. Ahora vamos a hablar sobre la farmacogenética y farmacogenómica, ya que son disciplinas que estudian cómo los genes afectan la respuesta de una persona a los medicamentos, utilizando la información genética para poder mejorar los tratamientos personalizados a cada paciente y mejora la eficacia de los fármacos, ¿no? La farmacogenética es la ciencia que estudia cómo las diferencias genéticas individuales afectan la forma en que una persona responde a los medicamentos. Su objetivo es predecir mediante pruebas genéticas cómo un paciente metaboliza un fármaco con el fin de ajustar la dosis o elegir el medicamento más adecuado. Importancia: permite personalizar los tratamientos, aumentar su eficacia y reducir los efectos adversos. Es especialmente útil en la psiquiatría y la oncología. Ejemplo, si una persona presenta una variante genética que afecta la enzima que metaboliza un antidepresivo, la farmacogenética permite que si se requiere una dosis más bajo o un fármaco diferente. Por ejemplo, la farmacogenómica es un campo más amplio que analiza el efecto de todos los genes relacionados con la respuesta de los fármacos, no solo de uno en particular. Busca desarrollar tratamientos más eficaces, seguros, según la composición genética de cada persona. Importancia: ayuda a identificar nuevos blancos terapéuticos y crear medicamentos personalizados basados en la información genética del paciente. En la oncología permite seleccionar el tipo de quimioterapia más adecuada según los genes del paciente. En la psiquiatría ayuda a anticipar la eficacia o tolerancia a ciertos antidepresivos antipsicóticos. Conclusiones. En la psicofarmacología
La psicofarmacología es una herramienta fundamental en el tratamiento de los trastornos mentales, ya que permite intervenir sobre los desequilibrios neuroquímicos que afectan el estado de ánimo, la conducta y la cognición. A lo largo de esta exposición sabemos que hemos abordado conceptos claves como la farmacodinamia, la farmacocinética, la clasificación de principales grupos de psicofármacos, incluyendo los antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. Bueno, también exploramos el uso de psicofármacos en casos clínicos complejos, como los trastornos de personalidad, eh, así como aspectos importantes como el agonismo, eh, el antagonismo y la farmacodependencia, los efectos adversos. Además, destacamos la importancia del uso racional y responsable de estos medicamentos para evitar riesgos y favorecer tratamientos más integrales. Finalmente, la farmacocinética y farmacogenómica, que presentan un gran avance una psiquiatría de precisión, al permitir que los tratamientos se adapten al perfil genético de cada paciente, ¿no? Aumentando su eficacia y reduciendo efectos secundarios. En conclusión, los psicofármacos no deben verse como una solución única, sino como parte de un abordaje terapéutico integral que combine la ciencia, la ética y la empatía en el cuidado de la salud mental. Gracias.